San Felipe Benicio, quinto general de la Orden de los Servitas, 1233-1285, día 23 de agosto. En el antiquísimo palacio que primero perteneció a los Benici y más tarde a los Guicciardini, existente todavía en Florencia, nació de la ilustre familia de sus primeros poseedores el santo cuya vida nos ocupa, el 15 de agosto de 1233. Llamábase su padre Jacobo, varón de acrisolada virtud, y su madre Albanda, que unía a su alta nobleza la más exquisita piedad. No es de extrañar, por lo tanto, que Felipe, en tan buena escuela educado, diese claras muestras de predestinación desde sus más tiernos años. Al cumplir Felipe los 5 meses, presentáronse en la casa de los Benici 2 hermanos limosneros de la Orden de los Servitas de María. Al verlos entrar, sonrió el niño, agitó luego sus manecitas en señal de júbilo y exclamó: «Mamá, estos son los siervos de la Virgen María, deles limosna». Maravillada de semejante prodigio, dio la dichosa madre abundante limosna a los pobres religiosos. Consagró a aquel hijo privilegiado a la Santísima Virgen y puso todo su cuidado y atención en enseñarle la doctrina cristiana y guiarle por los senderos de la virtud. Tan piadosos esfuerzos atrajeron las bendiciones del cielo, pues a medida que el niño crecía en edad, veía a Albonda desarrollarse en aquella alma todos los gérmenes que ella había sembrado. Piedad, castidad, inocencia, humildad y sobre todo una devoción tiernísima a la Santísima Virgen resplandecían en el niño. Dotado además de una inteligencia privilegiada, de espíritu vivo y penetrante, y de una dulzura de carácter inalterable. Terminados los estudios de humanidades en Florencia, fue Felipe a cursar los de medicina en París, donde sobresalió por sus brillantes éxitos y aún más por una pureza de costumbres nada común. Vuelto a Italia, frecuentó la Universidad de Padua para acabar los estudios y en ella recibió el título y el birrete de doctor. Espantosa visión y vocación de Felipe. Brillantísimo porvenir y grandísima fortuna sonreían a Felipe, mas sin que le deslumbrara ni se dejase él engañar por los halagos del mundo. La gracia obraba en él poderosamente e impelíale a más altas aspiraciones, a bienes más seguros, a más durable y perfecta felicidad. Hallábase cierto día en oración en una iglesia de Fiesole, suplicando a Dios con fervor que le iluminase para conocer el estado de vida que debía abrazar. Oyó su plegaria el divino crucificado y le contestó: «Entra en la orden de los servitas de mi madre». Al volver de Fiesole se detuvo en la capilla de aquellos religiosos en Cafallo, cerca de Florencia, para oír misa. Era el jueves infraoctava de Pascua de 1254. Conmovióle profundamente la lectura de la epístola del día, en donde se refiere la maravillosa conversión del ministro de la reina de Etiopía. Las palabras del Espíritu Santo al diácono Felipe: «Acércate y sube a ese carro», le parecieron dichas a él, y con el alma llena de ese pensamiento, suplicó a la Virgen le diese a conocer la divina voluntad y permaneció largo rato en oración. De súbito fue arrebatado en éxtasis. Vióse en un extenso y solitario campo rodeado de precipicios y de rocas inaccesibles, cubierto de lodo e infestado de serpientes. Lleno de terror ante visión tan espantosa, púsose a gritar con todas sus fuerzas y vio acudir a la Virgen en su socorro. Estaba la señora sentada en magnífica carroza y rodeada de ángeles y bienaventurados
que cantaban a coro: Felipe, acércate y sube a ese carro. Volvióle a la realidad San Alejo Falconieri, uno de los fundadores, que tocándole paternalmente con la mano, le invitaba a retirarse porque se había terminado el oficio. Pero a la mañana siguiente, después de una nueva visión, volvió Felipe a aquella iglesia, echóse a los pies del religioso y le suplicó tuviese a bien admitirle en el número de sus hijos. El hermano Lego, 20 años habían transcurrido desde la fundación de la Orden de los Servitas en Florencia. 7 ricos comerciantes de la ciudad, elevados algún día a los altares, se habían retirado del mundo, a la villa Camarcia, primero y después a más apartada soledad en el monte Cenario, para honrar con especialísimo culto los dolores de la Santísima Virgen. Ella misma les había ordenado que tomasen como base de sus constituciones la regla de San Agustín y les había mostrado el hábito negro que debían vestir, en recuerdo de la pasión de su divino Hijo. El padre buen hijo, a quien se había dirigido Felipe, vacilaba en admitir entre los conversos a un postulante de tal valía, aunque así lo solicitara el interesado. Consultó el caso con los demás religiosos y, oído su parecer, acabó por ceder a sus instancias. Y puesto que aquel joven parecía llamado a tan alta perfección, sería preciso cimentarla en profundísima humildad. Además, si la providencia quería sacarle del rango inferior que como lego había de ocupar, ella arbitraría los medios para realizar sus designios. Era costumbre que los postulantes admitidos en el monasterio esperasen algún tiempo antes de imponerles el santo hábito, y en ese tiempo de espera se sometiese a prueba su vocación imponiéndole toda clase de actos de obediencia, humildad y mortificación. A pesar del fervor con que Felipe había suplicado ser admitido en la orden y de los prodigios que precedieron y acompañaron a aquella resolución, el padre buen hijo no creyó conveniente dispensarle de la acostumbrada prueba y le sometió a ella sin miramiento alguno. Antes bien, a petición del mismo postulante, le ocupó en los trabajos más penosos, bajos y abyectos, los que Felipe desempeñó con diligencia y celo tan acabados que maravillaron a todos los religiosos, a pesar de estar acostumbrados a este diario espectáculo de virtudes. El tiempo de prueba no fue muy largo. El fervor y la perfección con que el postulante obedecía y lo extraordinario del llamamiento divino determinaron a los superiores a anticipar el momento de revestirle con las libreas de su instituto y conservarle el nombre con el que la voz celestial le había llamado. Por humildad y para evitar las visitas de amigos y familiares demasiado frecuentes, a pesar suyo, pidió y obtuvo Felipe el favor de ser trasladado de Capallo al eremitorio de Monte Cenario. Estuvo allí bajo la dependencia del padre Amadeo, encargado de la formación de los novicios, y vivió a la vista y en la intimidad con otros varios fundadores que fueron para él durante más de 4 años amados y venerados modelos de santidad. Es ordenado sacerdote. Regocijábase Felipe con el pensamiento de servir a nuestro Señor en aquella vida oscura durante todo el resto de su vida. Pero Dios, que le destinaba a ser el propagador de su orden, no quiso dejar por más tiempo tan viva luz debajo del celemín. No tardaron los superiores del humilde hermano converso en reconocer en él una sabiduría poco ordinaria y una virtud eminente, por lo cual le enviaron a Siena para dirigir los trabajos de una nueva fundación. Había llegado la hora en que aquella luz se mostrase en todo su esplendor, porque el padre Jacobo Poggibonsi, cuarto prepósito general, determinó que Fray Felipe fuese ordenado sacerdote, lo que se verificó en Florencia el 12 de abril de 1259.
pero solo después de 50 días de esmerada preparación en el monte escenario, cantó la primera misa con ocasión del capítulo general el día de Pentecostés. El Sanctus de los Ángeles es nombrado general de los servitas. Otra vez quedó patente la eminente santidad del nuevo sacerdote en su primera misa. En el momento de la elevación, todos los asistentes oyeron distintivamente voces angélicas que cantaban Sanctus, Sanctus, Sanctus. Gran consuelo fue para nuestro santo comprobar que el cielo ratificaba su elevación al sacerdocio. Pero su humildad sufrió ruda prueba, porque desde aquel momento no le fue posible sustraerse a los honores y veneración de sus hermanos. En el capítulo general de 1259, el padre Jacobo Poggibonsi recibió un socius, un compañero en la dirección de la orden, que fue San Buenijo Monaldi, el cual a su vez pidió un auxiliar, para cuya función fue designado el padre Felipe Benicio. Debía pasar por todos los cargos de la orden, definidor, asistente general y finalmente, por unanimidad, aclamado superior general el 5 de junio de 1267. Todas las lágrimas, todas las resistencias, todas las industrias que le sugería su humildad para rehusar tal honor y responsabilidad fueron inútiles. Según una tradición, la misma Santísima Virgen le intimó la orden de obedecer a la voluntad de sus hermanos y obedeció sin replicar. Jamás superior fue más digno de serlo. El Espíritu Divino guiábale visiblemente en todos sus actos. Bajo su dirección, el Instituto de los Servitas y el culto a la Santísima Virgen, fin del mismo, adquirieron un desarrollo extraordinario. Aquella obra que a los 34 años de existencia solo contaba 6 casas en Italia, empezó a adquirir celebridad en cuanto Felipe tomó las riendas del gobierno, y no solo en Italia, sino también en Francia, en España y en los demás países cristianos. La fama del talento y de la santidad del nuevo general llevaban a la orden numerosos postulantes de gran valía. Las ciudades se disputaban la honra de contar entre su vecindario una representación de la orden de los servitas, por lo cual, aunque Felipe fue el quinto general de la orden, la Santísima se le considera como a su verdadero fundador, la santidad de su siervo con innumerables milagros. Un día que Felipe se dirigía a Roma, encontró en el camino a un pobre leproso que le pidió limosna. Y huye. Lleno de compasión a la vista de aquel miembro doliente de Jesucristo, le dijo como en otro tiempo San Pedro y San Juan al cojo de la puerta del templo: «No tengo oro ni plata, pero te daré lo que tengo». Y quitándose la túnica vistió con ella al leproso, que al instante se vio curado. «Guárdate bien», le dijo el padre, «de contar esta maravilla». Pero el agradecimiento del pobre venció la humildad del religioso, y en toda Italia resonó muy pronto la fama de ese milagro. Cuanto más se empeñaba nuestro Señor en exaltar al fiel discípulo que lo había dejado todo para seguirle y abrazar su cruz, tanto más se esforzaba éste en desaparecer, en sustraerse a los honores y en pasar inadvertido. Lucha admirable en la que a veces la bondad del Divino Maestro era vencida por la humildad del discípulo, como nos lo prueba el caso siguiente. Cerca de 3 años habían transcurrido desde el fallecimiento del Papa Clemente IV en 1268, y los cardenales reunidos en cónclave en Viterbo no llegaban a entenderse para nombrar sucesor, cuando un día, sin consultarse, todos los sufragios recayeron en el general de los servitas. No les dio tiempo el humilde religioso para ejecutar su designio, porque en cuanto supo la noticia, huyó secretamente a las montañas de Siena. Se ocultó en el hueco de una roca y allí permaneció hasta que, perdida la esperanza de hallarle, dieron los cardenales otro pastor a la iglesia
en la persona de Teobaldo Visconti, el bienaventurado Gregorio X, en 1271. Mientras permaneció en su retiro, se entregó Felipe con nuevo ardor a las más austeras penitencias. Era su alimento el ayuno, las vigilias su alivio y descanso, y el otro con Dios su recreo. Y el trato con Dios su recreo. No comía pan, sino únicamente hierbas silvestres e insípidas, y no bebía más que agua, y aún ésta le llegó a faltar. Pero el Señor no abandonó a su siervo en este trance. Lleno de confianza en aquel que hizo brotar de la roca del desierto el manantial abundante que remediara la necesidad de los hebreos, hirió Felipe por 3 veces el suelo con su báculo y surgió tan abundante cantidad de agua que se formó en aquel sitio un pequeño lago que aún se denomina Baños de San Felipe y cuyas aguas tienen virtudes curativas. San Felipe predica la devoción a la Santísima Virgen en Francia y Alemania. En la soledad le dio a conocer el Señor que debía dilatar su nombre y propagar la devoción a la Santísima Virgen por las provincias y reinos extranjeros. Felipe, que para nada tenía en cuenta las penas y fatigas, cuando se trataba de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, obedeció al instante. Dejó un vicario general en Italia y partió en compañía de 2 religiosos a predicar por todas partes la grandeza y las glorias de la Reina de los Ángeles y Madre de Dios. Francia fue la primera que tuvo el honor de recibirle y todas sus ciudades le abrieron las puertas. Considerábanle como mensajero del cielo que llegaba acompañado de innumerables milagros de conversión. Los más endurecidos pecadores acudían a sus plantas llorando sus culpas e implorando perdón. Recibíalos con suma bondad, los reconciliaba con Jesucristo su Salvador y los consagraba a María su Madre. Las ciudades de Aviñón, Tolosa y París conservaron durante mucho tiempo con piedad admirable el recuerdo del paso del apóstol. De Francia pasó Felipe a los Países Bajos, a Alemania, a Sajonia y en todas partes dio a conocer con el mismo feliz éxito las grandezas de la Virgen, fomentando la devoción a esta excelsa madre y fundando en gran número de ciudades conventos de su orden durante los 2 años completos que duró aquella misión. Es nombrado general vitalicio, misión pacificadora. De regreso a Italia, en un capítulo general de los Servitas, reunido en Borjo, se esforzó por descargarse del generalato, pero sus hermanos, en lugar de atender sus reiteradas súplicas, le nombraron general vitalicio. Como tal, asistió al Segundo Concilio General de León en 1274 para pedir al Papa Gregorio X la aprobación de su orden y, conseguido su propósito, regresó a Italia, donde le esperaban nuevos trabajos y penas. Era la época en que la península se hallaba desgarrada por las reyertas entre güelfos y gibelinos. Dios se sirvió del padre Felipe para apaciguar esas disensiones y las ciudades de Pistoia y Florencia, en donde ambas facciones tenían diariamente violentos y sangrientos combates. Vieron por fin reinar entre sus conciudadanos la paz y la concordia. Terminada su misión en Florencia, pasó el siervo de Dios a Forlì, para reducir a los habitantes de esa ciudad a la obediencia al Papa Martín IV, su legítimo soberano. Logró su propósito aunque a costa de grandes sufrimientos. Un día los rebeldes no pudieron soportar la vehemencia de sus predicaciones. Se arrojaron sobre él, le arrancaron los vestidos, le arrastraron por las calles, sin cesar de golpearle, y por fin le expulsaron de su recinto.
El siervo de Dios soportó sin quejarse todos esos malos tratos. Dichoso de sufrir por la causa del vicario de Jesucristo. Y su paciencia no tardó en recibir la merecida recompensa, porque los habitantes de Forli se sometieron al Papa y uno de los más obstinados perseguidores del santo religioso fue a echarse a sus pies. Le pidió perdón y le suplicó que lo recibiera en uno de sus conventos para hacer digna penitencia el resto de sus días. En el año 1284, Felipe dio el hábito de la Orden de los Servitas de María a Juliana Falconieri, sobrina de San Alejo, uno de los 7 fundadores de la orden, doncella de solo 14 años y que debía ser la fundadora de las Servitas Mantelate, canonizada por Clemente XII en 1737. Últimos actos de humildad y de apostolado. Los numerosos trabajos y las austeridades habían debilitado considerablemente al padre Felipe, y todo hacía prever que no tardaría en volar al cielo. Antes de morir quiso recibir, por vez postrera, la bendición del sumo pontífice, y al efecto se dirigió a Perusa, donde el Papa Honorio IV le acogió con los mayores honores y otorgó a la orden nuevos privilegios. De Perusa se encaminó a Todi, cuyos habitantes, noticiosos de su llegada, salieron a recibirle en masa. Pero conocedor de ello, el siervo de Dios tomó otro camino. Ese acto de humildad fue recompensado por la Virgen, pues le dio ocasión de convertir en el trayecto a 2 públicas pecadoras llamadas Elena y Flora. Extendióse rápidamente la fama de tal conversión y la penitencia que ambas hicieron. Fue tal su eficacia que otras muchas resolvieron imitarlas, quien para expiar sus pecados, quien para apartarse de los peligros del mundo, y las 2 convertidas se vieron pronto a la cabeza de un grupo edificante y altamente fervoroso. Así se fundó uno de los primeros conventos de religiosas claustradas de la Orden de Servitas. Elena y Flora terminaron en él sus días en la práctica de las más santas virtudes y son honradas en la orden con el título de beatas. Esta fundación fue el último acto de apostolado del padre Felipe en tierras de Italia. De vuelta al monasterio, postróse ante el altar de la Virgen y pronunció estas palabras del real profeta: Este es para siempre el lugar de mi descanso. Al siguiente día, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, cogióle la fiebre y pasó toda la octava en los sentimientos más vivos de amor a Dios y de ternura para con la Santísima Virgen. Cuando el último día recibió el santo viático, dijo a su divino Salvador: Vos sois, Señor, aquel en quien he creído, vos el que he predicado, vos a quien he buscado y amado. Lucha contra el demonio. Feliz tránsito. Dichas estas palabras, quedóse desvanecido y durante 3 horas creyé solo muerto. Pero vuelto en sí, dijo radiante de alegría a sus religiosos reunidos en torno a su lecho: Hermanos míos, acabo de sostener una lucha tremenda con el demonio. Quería ese enemigo hacerme caer en la desesperación, poniéndome a la vista todos los pecados de mi vida. Pero Jesucristo, mi Salvador, y María, su Madre Santísima, han rechazado las flechas de ese cruel enemigo y me han hecho ver el reino eterno que me está preparado. Pidió entonces su librito, que así llamaba al crucifijo, y estrechándolo contra su corazón, entregó su hermosa alma a Dios el 23 de agosto de 1285. Octava de la Asunción a los 62 años. La celda en donde acababa de expirar el santo se halló al instante embalsamada de agradabilísimo aroma y su cabeza apareció luminosa. Tuvieron que dejar el cuerpo expuesto durante varios días para dar satisfacción a la piedad de los fieles que acudían de todas partes a venerarlo.
Numerosos prodigios fueron recompensa de esa piedad, de modo que el 23 de agosto, en vez de la misa solemne de Requiem, el obispo diocesano permitió que se cantase la de los santos confesores. Mas a pesar de todo, la fiesta anual de San Felipe Benicio no se empezó a celebrar hasta el 1516 con autorización del Papa León X. Fue canonizada por el Papa Clemente X el 11 de abril de 1671 y su fiesta fue elevada a rito de doble por Inocencio XII el 2 de octubre de 1694. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Felipe Benicio, ruega por nosotros y por el clero. Que tengan un bendecido día.